El tema que hemos iniciado la semana pasada es fracasé, soy útil. Y para mi gran sorpresa, el fracaso está probablemente en todas las páginas de la Biblia. Y es una experiencia común a toda persona. En algún área, en algún punto, en algún momento, todos fracasamos. ¿Cómo podemos enfrentar esa realidad? Pues la palabra de Dios nos tiene luz para eso y por eso Dios ha dejado todos estos testimonios en su palabra. Pero antes de entrar allí, recordando que todas estas cosas están en las manos de Dios, el pasaje que hemos escogido es Romanos 16:27. Y oiga cómo dice: toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Y la sabiduría, lamentablemente, muchas veces es confundida con el conocimiento. No, oiga, la sabiduría es tener el mejor propósito y usar los mejores medios para alcanzar ese propósito. Eso es sabiduría. El mejor propósito y los mejores medios para alcanzar ese propósito. La sabiduría se nutre del conocimiento. El conocimiento es acumulación de información. Como otras veces he dicho, usted encuentra personas que son muy entendidos, que tienen mucho conocimiento sobre negocios, han ido a la escuela, se han preparado, pero usted le entrega un negocio y lo echan a perder, porque no tienen sabiduría. Pero encuentro otras personas que no han ido a la escuela, no tienen una educación formal sobre negocios, pero tienen muchas sabidurías. Oye, y se hacen tremendos negociantes, porque una cosa es la sabiduría y otra cosa es el conocimiento. Ahora mire, Dios es presentado aquí como el único sabio Dios. Eso significa que en la mente de los hombres pueden haber otros dioses, pero el único verdaderamente Dios y que es sabio es Él, porque Él es el único que sabe usar lo malo para bien. Él es el único que sabe usar el fuego para construir y la muerte para dar vida. La sabiduría de Dios está en la creación, pero también en su palabra. Por ejemplo, en la vida de José, el hijo de Jacob, él fue traicionado por sus hermanos lo vendieron como esclavo, él llegó a Egipto y allá sufrió menosprecio, maltrato, calumnias, y al final de su vida, cuando sus hermanos vinieron a pedirle perdón, él les dijo estas palabras: ustedes planificaron, hicieron esto para mal, pero oiga, pero Dios lo ordenó para todo el bien que vemos aquí, para salvación de muchos. Yo le aseguro a usted una cosa, quizá usted no va a poder decir esa palabra aquí en la tierra, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a decir: wow, me hicieron esto, pasé por aquello, pero Dios lo ordenó todo para el bien que hoy disfruto en la bendita presencia de Él. Así es, Dios sabe usar el mal para bien. Oiga como dice Eclesiastés: disfruta de la prosperidad mientras puedas. Oiga bien esto. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. ¿Cuál? La prosperidad y la necesidad. Dios controla todo. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Momento de su vida donde todo se ve claro, Dios. Donde no veo nada, Dios. Y Romanos 8:28, que es para mí, como alguien decía, mire, si toda la Biblia fuera un anillo de oro con un diamante, el libro de Romanos es el diamante. Y en ese diamante, la estrellita, oiga, el filo donde brilla es el capítulo 8. Y el puntito donde más brilla, sale la estrella, es el versículo 28. Óigalo bien. Y si usted no se lo sabe de memoria, apréndaselo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Óigame, eso está maravilloso, porque si uno descansa y uno sabe que nada en esta vida nos va a venir sin que Dios lo ordene para su gloria y para nuestro bien. Dios usa el fracaso para revelar nuestro pecado y cambiar nuestro futuro. Dios usa nuestro fracaso para transformarnos, usa nuestro fracaso para transformar la vida de otros y para abrir nuevas puertas de servicio y utilidad. Y eso es lo que estamos mirando. Vimos la semana pasada una definición. El fracaso no es o no se puede evitar.
no es un enemigo, es simplemente, oiga bien, un medio para nosotros avanzar. No es irreversible, no es una marca permanente y no es el final. ¿Qué es el fracaso? Bueno, una definición puede ser la falta de éxito en algún área de la vida. Fracasé porque la expectativa sobre esto no se dio, porque el plan era este y aquel, y eso no funcionó. Eso se define como fracaso. Pero eso no significa que ese tiene que ser el aspecto que defina a los hijos de Dios, porque Dios usa el fracaso y el fracaso en las manos de Dios es útil. La Biblia nos enseña, oiga, que Adán, el primer hombre que Dios creó, cuando le llegó el problema, buscó un culpable en todo el paraíso. Y adivinen quién fue la culpable, su propia mujer. Eso lo hizo Adán. Yo sé que ningún hombre aquí culpa a su esposa de nada, pero Adán fue así. Yo conozco el corazón de estos hombres. Todos son hombres que asumen su responsabilidad. Igualmente Eva, me gustó esto. Eva, usted no debe hablar, esta frase está famosa, que eating disorder, que comen compulsivamente. El primer caso se vio en el paraíso, Eva comiéndose la manzana o el fruto que Dios le dijo que no comiera. De manera que todo el que vaya a preguntar, ¿por qué yo no puedo controlar el apetito? Vaya a hablar con Eva y vaya a entender qué fue lo que pasó. Ahí está. Además de eso, Caín fue el primero que nació de Eva, de Adán y Eva, y mató a su hermano menor. Fracasó en la relación con el hermano. Igualmente Abraham, el padre de la fe, de quien vamos a hablar aquí hoy, mire, en 2 ocasiones habló mentira y expuso a su mujer. Y se dejó llevar de su mujer para tener una relación con la sierva de ella. Vamos a hablar de eso hoy, en lo que es el fracaso en mantener la pureza sexual. Pero además de eso, Sara, esta mujer hizo una propuesta extraña a su marido. Ella le dio a una mujer para que él se acostara con ella. Isaac también imitó a su papá. Y miren, yo puedo seguir nombrando y no acabaríamos, porque todos estos grandes hombres de las Escrituras en algún área de su vida fracasaron. Y no me equivoco cuando digo, igual que cada uno de los que estamos aquí, en algún área de tu vida has fracasado. Y el punto está que si tú no lo admites, vas a tener problemas. Porque el principio de la victoria comienza cuando tú dices, sí, yo fracasé en esto. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese fracaso? Vamos adelante, no me voy a quedar ahí. Y vamos a ver hoy 3 áreas de fracaso en la familia. Cualquier parecido será pura coincidencia, porque yo no conozco la vida de cada uno. Pero Abraham y Sara es uno, pero Adán y Eva son los primeros. Adán y Eva son un tipo del fracaso financiero, lo perdieron todo. Yo sé que eso no califica aquí porque todos ustedes tienen sus pagos al día y nadie aquí tiene tarjeta de crédito con algo. Nadie, todo el mundo está bien. Pero Adán y Eva se lo voy a contar, lo perdieron todo. Abraham y Sara fracasaron en preservar la pureza sexual y Ananías y Zafira fracasaron y murieron en pecado. Vamos a ver estos 3 casos y que Dios nos ayude. Adán y Eva fracasaron perdiéndolo todo. Dice Génesis 3:23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. Eso se llama aquí un desalojo, eviction, cuando una persona va y lo sacan de su casa. Oiga, qué vergüenza, le tiran todos los muebles. Adán no tenía muebles, peor. Lo único que tenía Adán era un traje que Dios le había hecho con un animal que le cosió y se lo preparó Dios y con todo su traje para la calle. Él y Eva. Dice, el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Adán y Eva fueron expulsados de todo lo que tenían. Fueron desalojados de la comunidad de abundancia en que vivían. O sea, Adán tenía un super jardín donde tenía todo el tipo de fruto que él quería, sin gusanos, sin podrirse ni nada. Era el lugar perfecto. Dulce, todos los frutos. Los vegetales, no orgánicos, no, celestiales. Ahí no había ningún tipo de contaminación. Huevo, la gallina vivía poniéndole huevo para que comiera. Pero huevo de verdad, no esos que son con pastillas. ¿Ok? Adán de repente quería cualquier tipo de fruto, cualquier tipo de alimento,
todo lo tenía allá, además de su lugar perfecto que Dios le había dado. Y de ahí Dios lo sacó, lo perdió todo. Dios ordenó a Adán que saliera, dice un comentarista. Le dijo que no debía ocupar ni disfrutar del jardín. Igualmente, Dios hizo que toda la raza que él representara fuera culpable. Él, sus hijos, los hijos de sus hijos y hasta nosotros. Porque hoy el trabajo da trabajo gracias a Adán. Fue enviado a un lugar de trabajo, no de tormento. Por eso dice aquí la palabra de Dios, debía cultivar la tierra de la cual había sido formado. Eso significa que antes todo lo tenía listo, ahora él tenía que sembrar y tenía que lidiar con todo el trabajo del sol, la maleza y todo lo que implicaba una creación caída. Usted se ha preguntado a veces por qué hay tantos insectos, moscas, pestes, culebras alrededor nuestro. Por Adán. El hombre fracasó y pasó el fracaso a toda su posteridad. ¿Por qué ustedes creen que a veces, oiga, surgen los pleitos entre marido y mujer por razones financieras? ¿Por qué? Por Adán. Sí, pero no le culpe solamente a Adán. Usted también tiene una parte ahí. Pero de ahí viene el asunto. La crisis y la pobreza comenzaron ahí con el pecado. Por eso hay pobreza. Porque el hombre no sabe administrar los bienes, abusa de otros. Y por causa del pecado el hombre malgasta lo que Dios le ha dado, lo mal usa. Dios lo expulsó con vergüenza, con violencia. Y la palabra que se usa allí para expulsar es la misma como si hubiera un divorcio. Fue a la fuerza, fue un desagrado. Cuando dice aquí Dios les expulsó, ¿qué usted entiende por esa palabra expulsar? ¿Usted cree que fue que Dios le dijo, Adán, por favor, ¿puedes salir? Tuvo que sacarlo porque no quería salir, parece. El hombre estaba cómodo, tenía todo, y Dios tuvo que expulsarlo. Eso es un fracaso financiero total, vergonzoso. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas del corazón y la mente humana ante la crisis financiera? Porque usted dice, a mí no me han sacado nunca de mi casa, pero probablemente ha pasado por crisis financieras. Recientemente oía yo el testimonio de un buen hermano, y él contó cómo tuvo que declararse en la quiebra. Porque en un momento, ustedes saben que vivimos en un país donde todo se lo dan a uno fiado, a crédito. Como usted lo vaya a pagar, ellos no tienen problemas con eso, pero todo se lo dan. Y eso lleva a muchas personas a caer en una crisis financiera. Por otro lado, tenemos el uso de tarjetas de crédito, donde lo felicitan de vez en cuando y le dicen, su crédito ha sido aumentado al doble. Usted dice, wow, qué bien me está yendo, miren la vida, me aumentaron el crédito al doble. Tenga cuidado, mucho cuidado. ¿Qué produce la crisis financiera? Escuche, ansiedad, depresión, estrés, duelo, abuso de alcohol o drogas, pesadillas, pánicos, niveles abrumadores de estrés, confusión, sentimiento de despego, sensación de surrealismo, comer en exceso o en defecto, incapacidad para dormir. Y hay otras cosas que no puedo mencionar aquí. Las familias pueden desgarrarse o separarse. Los hijos, a veces las familias se tienen que dividir por problemas financieros y los hijos van a un sitio, los padres van para otro, los mismos padres se separan. Nosotros debemos entender que el problema financiero es serio y es real. No es cualquier cosa. Adán fracasó financieramente. ¿Qué hizo Dios? Dios los expulsó, pero Dios no dejó de usarlos a pesar de la crisis financiera. Y ahí es que está la gloria de Dios, que ante el fracaso todavía Él nos usa. Y dice aquí la palabra de Dios nos enseña que Dios los buscó. Cuando Adán pecó, no fue Adán que fue a hablar con Dios. Dios vino a hablar con Adán. Y nosotros tenemos un Dios que nos busca aún en el fango de nuestro fracaso. Bendito sea su nombre. Dios, además de esto, no solo no los consumió, no los abandonó, sino que a través de ellos Dios siguió cumpliendo su propósito de levantar una nación. Y a través de ellos Dios trajo una descendencia de donde finalmente vino el Mesías.
El fracaso de Adán y Eva no anuló la compasión, la misericordia, el perdón y la restauración que da Dios. De manera que el que ha fracasado financieramente, y en la Escritura tenemos otros ejemplos de esto, no es eliminado por Dios. La Biblia nos cuenta de Abraham, tenía un sobrino a quien él crió como su propio hijo. Y en un momento particular había enriquecido tanto, tenía tantos bienes, que sus siervos estaban luchando con los siervos de Abraham. Y Abraham le dijo, mira, vámonos a separar. Y de repente decidieron separarse. Abraham le dijo a él, escoge dónde quieres mudarte. Y él escogió la llanura, obviamente muy buena, y comenzó a extender sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, una de las ciudades más perversas de la historia. Finalmente Lot, con todo lo que tenía, se metió allá adentro. Era rico, pero este hombre cayó en una crisis tal que a hombres perversos llegó a ofrecerle sus hijas vírgenes para que hicieran lo que quisieran con ella. Y de ahí tuvo Dios que sacarlo, y cuando lo sacó no se pudo llevar nada más que la ropa que tenía encima. Lo perdió todo también, pero Dios no lo abandonó. Dios lo sacó. Y hermanos, entiendan una cosa, nuestro fracaso solamente nos equipa para ser útiles en las manos de Dios. Usted fracasó financieramente, está mal, muy mal, pero Dios por eso no lo ha descartado. Venga a los brazos de Cristo para que Él le muestre de qué manera lo va a usar desde ese lugar de fracaso financiero. En segundo lugar, veamos el caso de Abraham y Sara. Es el fracaso en preservar la pureza sexual. Y esto es importante más de lo que nosotros entendemos, porque ustedes y yo vivimos en una sociedad sexualizada. Sí, así como se lo digo, sexualizada. Aquí todo está manejado con cierto grado de sensualidad. Y nuestra cultura de este lado del mundo, en Occidente, nosotros aún más. Y estamos tan afectados por esta cultura que ni siquiera cuenta nos damos. Pero noten cómo fue Adán, Abraham y Sara. Dice Génesis 12:15. Cuando los funcionarios del palacio la vieron a Sara, la esposa de Abraham, que obviamente era una mujer hermosa, hablaron maravillas de ella al faraón. Es decir, cuando Abraham llega con su mujer, y estos hombres la ven en Egipto, inmediatamente la belleza de ella les llamó la atención y fueron a hablar inmediatamente al faraón. Es una mujer preciosa esta faraón. Y como era la costumbre, este hombre tenía la potestad de mandarla a buscar para incluirla en su harén como mujer. Y efectivamente la mandaron a buscar y Abraham la entregó y la vio irse con estos hombres para ser tomada sexualmente por el faraón. Piénsenlo por un momento. Este es el padre de la fe, no estamos hablando de José García. Ahora, cuando usted ve eso así, hay que ver el contexto. Escuche el contexto. Génesis 12, versículo 10, dice, escuchen bien, y esta cosa la escribió Dios aquí para que usted y yo la leamos. Oiga. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender de Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, oigan bien, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa. Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, oye el favor que Abraham le pide a su mujer. Dile que tú eres mi hermana. Y entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Como se dan cuenta, en ese momento las mujeres no usaban un velo. Se veía la hermosura de ella y era una sociedad patriarcal donde el hombre disponía y la mujer no tenía nada que decir. Y él, para proteger su pellejo, le dijo a ella, di que tú eres mi hermana y vete con ellos y que ese hombre te use por allá. A su esposa. Y les repito, este es el padre de la fe.
Dice el versículo 14, efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces, oiga ahora, el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella. Ovejas, cabra, ganado, asnos, asnas, siervos, siervas, cabello. Y él lo cogió a cambio de la mujer. Tuvo Dios que salir al faraón y decirle, no le ponga la mano. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si Abraham hubiera confiado en ella, en Dios. Yo dije ella porque esa fue la nieta mía que hizo el escándalo aquí. Oiga, si Abraham hubiera confiado en Dios, piénsenlo. Y él dice, aunque me maten, yo no te voy a entregar a ti. ¿Acaso Dios no lo hubiera librado en ese momento? Pero el padre de la fe fracasó en su fe y en preservar la pureza sexual de su hogar y entregó a su mujer para que se acostara con otro a fin de él preservar su propia vida. Hermanos, el fracaso sexual o preservando la pureza sexual comienza en el corazón. Cuando una persona tiene pareja, la que Dios le dio, y mira donde no debe de mirar. El fracaso preservando la pureza sexual comienza en conversaciones inapropiadas, como él comenzó hablando con ella. Yo conocí un matrimonio que llegó a un punto en que ellos dejaron o se amaban de tal manera que para ellos poder terminar en una relación tenían que exponerse a ver cierta pornografía. Marido y mujer. O sea, esto es algo serio. Comienza con palabras, comienza con intenciones. Noten aquí, no solamente él comenzó y la expuso, pero ahora oigan, el hombre como cabeza tiene influencia sobre la mujer. Y este hombre le mostró a ella que pueden haber otras posibilidades para salir adelante y que la intimidad en la pureza sexual, la exclusividad, no tiene que ser así. De hecho, es escandaloso la cantidad de personas dentro de la iglesia que cometen impureza sexual y aún pastores que caen por impureza sexual. Oh, no, nosotros no estamos hablando aquí de cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasó con ellos? En vez de mejorar, eso mismo sucedió otra vez por segunda vez, pero en vez de mejorar las cosas, oigan lo que pasó, dice Génesis 16. Resulta que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Hermanos, y llegó el momento en que masculinamente hablando, Abraham no podía tener hijos. Y femeninamente hablando, Sara no podía concebir porque era estéril. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, dadas las circunstancias, Sara se desesperó y le hizo esta propuesta, Génesis 16:2, a su esposo. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Vamos a parar aquí. Algunas personas han tratado de explicar esto, ¿verdad? Bueno, querían cumplir la promesa de que iban a tener una descendencia y ya que no se podía, ellos se ayudaron. Y ahí entró la frase que jamás la ha dicho la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso es mentira. Dios no dijo eso. Dios no necesita ayuda. Okay. Él cumple su propósito. Ahora, ¿tenemos que ser diligentes? Por supuesto que sí, pero no violando la ley de Él. Y dice aquí que cuando ella le propone a Abraham, acuéstate con mi sierva, Abraham, en lugar de actuar como un hombre de fe y decir, no, el Señor lo prometió de ti, Él lo va a hacer de ti. Oigan ahora lo que dice la Biblia. Abraham aceptó la propuesta de Sarai y como un niño obediente fue y se acostó con la sierva. Un hombre muy obediente. ¿Ustedes se dan cuenta? Que no quería problemas con su esposa, la complacía en todo. Ajá, ajá. No. Hermanos, comenzaron hablando, él la expuso, ahora ella lo expone a él. Y él acepta. Un fracaso. Se acostó con la mujer. Y efectivamente, ella le dio un hijo. ¿Qué pasó? Cuando Sara ve esta mujer con su niño y para acá que el bebé y le compran esto, ustedes saben cómo son los muchachos. Comenzó a tener envidia y la botó de la casa.
comenzó a tener problemas. Porque la manera de Dios es la que funciona, no la de nosotros. ¿Saben qué pasó? Abraham ya no podía. Y dice la Biblia, oiga la Biblia, Abraham su cuerpo estaba como muerto. ¿Entienden lo que eso significa como hombre? Y ella seguía siendo estéril. Y ahí se le aparece el ángel y le dice, mira, te voy a dar el hijo. Y cuando ella lo oyó por allá, se murió de la risa. Dijo, pero ¿y cómo? Si ya no podemos. Ahí Dios le dio su hijo. Y Dios cumplió la promesa. Y hasta el día de hoy, 2 naciones salieron de ahí que todavía están en guerra. Miren, hermanos, cuando nosotros queremos mejorar el plan de Dios, terminamos haciendo un desastre. Y Dios ha establecido un diseño. Y nosotros somos a veces cautivados por el pecado que reina en nosotros. El que no ha podido preservar la pureza sexual de su matrimonio se ha metido en un camino que lo va a llevar a una desgracia tras desgracia tras desgracias y lamentos. Sobre todo en esa área tan fuerte, algo tan fuerte. Oiga, familias destruidas. Si usted ha fracasado en eso, miren, no patalee más, admítalo en su corazón delante de Dios. Yo no le estoy pidiendo a usted que hagamos un círculo para que cada uno venga a decir lo que ha hecho. Olvídese de eso. Hay un Dios al que tenemos que confesar nuestro pecado y rendirnos delante de Él. Y esa es mi propuesta. Pero, ¿qué hizo Dios? ¿Descartó Dios a Abraham? No. Y no solamente a él. La historia de la iglesia está llena de caídas en inmoralidad, pero hombres que han sido restaurados, lavados por la sangre de Cristo y útiles para la gloria y en el reino de Dios. Hombres que han caído en fornicación, adulterio, poligamia, violación, incesto, homosexualidad y han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Yo conocí incluso el testimonio de un hombre que decía, sí, yo tengo atracción por los hombres, pero eso no significa que me entregue ese pecado. No, tenemos una naturaleza caída. Y solo el animal, el perro sale por ahí, se encuentra una perra, no le pregunta el nombre, cuál es el dueño, cuál es la raza, y se acabó. Así actúa el hombre, nosotros no estamos así. No importa cuál sea la inclinación de su corazón, óigame bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo no me dejaré dominar por el pecado, no importa la forma ni el área que sea. ¿Cómo fue restaurado David? David también cayó en inmoralidad sexual. Y dice el Salmo 51 que él fue delante de Dios, él se confesó delante de Dios, él le pidió a Dios que lo limpiara de toda maldad. Y dice al final del Salmo, entonces cuando tú me hayas perdonado, oiga, enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona ha caído en inmoralidad sexual, tiene una experiencia, tiene una condición particular, no solo de la vergüenza, la mancha, la consecuencia, sino también la gracia de Dios que me ha restaurado y me ha dado hoy el poder para jamás volver a caer ahí. Y eso es un instrumento en las manos de Dios, en una sociedad sexualizada. Usted puede decir, no, yo era una persona, los perros realengos no son nada conmigo, como yo era, pero he venido a Cristo. Él me ha perdonado y ahora yo puedo enseñar a otros el camino de la redención y del dominio propio. Un hombre que pueda decir, como aquel hombre, nunca me olvido de la ilustración, nunca me olvido. Claro que las mujeres se van envejeciendo y usted también. Pero este hombre fueron al médico, fue una tremenda ilustración ese hombre, y ese doctor estaba sorprendido porque tuvo que dar la mala noticia de que ella tenía un cáncer en la cara, y ese cáncer en la cara había que extirparlo, el tumor. Le quitaron el tumor y en su vendaje, cuando llegaron donde el doctor, ese día el doctor quitó el vendaje. Y cuando quitó el vendaje, efectivamente le habían quitado todo el tumor, parte del hueso, pero la boca de ella quedó torcida. Y el marido que estaba ahí cuando la vio, en lugar de escandalizarse, dijo, doctor, ¿le puedo dar un beso? El doctor le dijo, claro que sí. Y él torció la boca a la nueva forma de la boca de su mujer. Su esposa está vieja, hágase el viejo también y ame a su vieja. Y trátela con amor y dulzura.
sígala viendo como la mujer de su juventud y deleites en ella. Porque usted también está viejo y feo, además. Porque los ojos nada más ven para afuera. Algunos hemos perdido la cabellera. Y no en lucha libre. La mente de uno es tan ilusa a veces, hermano. Yo me veo a veces con fotografías con cabello. Y digo, wow, yo tuve cabello una vez. Jesús una vez se encontró con una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés decía que había que apedrearla. No trajeron al hombre, trajeron a la mujer. Y Jesús trató con el corazón de esa mujer. Y él la perdonó. En otra ocasión se fue a un pozo. Y ahí se encontró con una mujer. Y le dice a ella, mira, llámame a tu marido. No tengo. Le dijo, has dicho bien, porque has tenido 5 hombres y el que tiene ahora no es tu marido. Una mujer de vida alegre, le dicen por ahí. Ahí le dijo, bebe del agua que yo te daré y de ti correrán ríos de agua viva. Esa mujer se bebió esa agua, dejó el cántaro y se fue al pueblo y se convirtió en la primera evangelista samaritana. Le habló a todos los hombres y dijo, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y esos hombres vinieron corriendo y dijeron, pero ¿cómo esta mujer puede predicar así? ¿Qué es lo que ella encontró? Y cuando lo vieron dijimos, ahora creemos por lo que hemos visto, no solo por tu palabra. Oiga, usted ha caído en inmoralidad sexual, sí puede ser útil habiendo sido lavado por la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Y Él le puede usar de grandes maneras para que la gloria de Él brille y usted baje y siempre Él reciba su gloria. Qué bueno haber fracasado en algunas cosas, ¿verdad? Para darle solamente la gloria a Dios. Y sabe que cuando usted y yo lleguemos al cielo, no vamos a poder decir como algunas personas le ponen atrás de su vehículo, mi propio esfuerzo. Usted llega al cielo y va a decir, aquí estoy por la misericordia de Dios, porque yo fracasé y Él me levantó y Él me rescató. Gloria al nombre de Dios. Amén. Finalmente, Ananías y Zafira, estos murieron en su pecado. La Biblia dice que al principio de la iglesia todo el mundo traía y ofrendaba. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Ellos vendieron supuestamente una tierra y trajeron allí todo lo que habían tenido y querían traer gloria sobre sí. Y tanto el marido, Ananías, y la mujer Zafira se pusieron de acuerdo. Dice la Biblia que en cuanto Ananías oyó estas palabras que Pedro le dijo, tú has mentido porque has dicho que has dado todo. Pedro no quería matarlo, simplemente le dice, has mentido al Espíritu Santo. Y dice aquí, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Versículo 10 de Hechos 5 dice, al instante ella cayó al suelo y murió. Y cuando los jóvenes enterraron, vieron que estaba muerta, la sacaron y enterraron al lado de su esposo. En otras palabras, los dos se pusieron de acuerdo para una mentira y para hipocresía. Y miren, un distintivo del diablo es la mentira. Y si usted habla mentira, claro que nos va a engañar a todos, pero nunca va a poder engañar a Dios. Los dos murieron ahí. Algunos dicen que quizás eran verdaderos cristianos. Yo no puedo decir sí o no. Ahora yo sé que murieron en su pecado. Mire, si usted en alguna de estas áreas ha pecado en su vida, no muera en su pecado. Hay uno que puede perdonar su pecado. Jesús fue clavado en la cruz por los pecados de los hombres. Él fue clavado en la cruz. ¿Y saben una cosa? Cuando Jesús murió no honraron ni la ropa que tenía, porque aún esa ropa se la repartieron los soldados. En otras palabras, Él murió en quiebra, desposeído de todo, porque fue colgado desnudo. Pero el hecho de que haya sido colgado desnudo también nos enseña que fue colgado desnudo para que esa vergüenza de ser expuesto llevara ahí nuestra vergüenza de inmoralidad sexual. Él murió siendo justo como pecador, para que tú puedas tener el perdón de tu fracaso y de tu pecado. Abraza ese regalo. Señor, acepto a Cristo. Sí, acepte ese regalo en este momento.
Y pídele al Señor que ahora venga y te dé el perdón que solamente Él puede dar, que te limpie de tu fracaso, que te limpie de tu maldad, ahora mientras hay tiempo. Eso es entre tú y Dios. Voy a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, comenzamos viendo unos videos y se dieron cuenta de que uno puede tener toda la información del mundo, pero no es lo mismo ver una persona afectada y transformada y dañada por el vicio. Así es, miren, la experiencia de nuestros fracasos, ¿sabe lo que debería producir en nosotros? Una determinación. Jamás en mi vida lo vuelvo a hacer. Jamás. Jamás. Le puedo hacer una confesión y para al mismo tiempo que ustedes oren por mí. Mi amado papá me dio un gran ejemplo y esta mañana lo recordaba con lágrimas y gozo. Para que entiendan el contexto como papá fue criado. Me dijo, cuando tú vas manejando en la calle y ves a una mujer pasar, párate y dale paso. Pero no por cortesía, sino para verla bien. Oiga qué consejo. Oiga qué consejo. Pero papá fue un buen hombre y mi mamá me dijo al final, él es un ángel para mí. Fue muy buen hombre. Pero él fue criado así. Y en la época en que papá creció, el hombre que no andaba por ahí picando flores, dudaban hasta de su masculinidad. Porque ese era el distintivo de ser un hombre. Era cultural. Entonces, el hijo de mi papá desarrolló una tendencia a observar la creación femenina. Hasta un día que leí aquí un hombre de Dios que dijo, he hecho un pacto con mis ojos para no ver doncellas. ¿Y saben qué información se metió ese hombre en la cabeza? Oiga bien, tú la ves una vez y tú crees que necesitas volverla a ver. No, has vivido sin haberla visto antes, hazte de cuenta que no la viste y mira para otro lugar en el nombre de Cristo. Y ha funcionado eso. ¿Ha funcionado? Entonces no me digas a mí, no, pastor, usted sabe que yo vengo de una familia. Mentira del diablo. Si usted es una nueva criatura en Jesucristo, usted tiene el poder para vencer todas las tentaciones que el diablo le ponga delante. Y el diablo no se disfraza con cuernos y un rabo que termine en una flecha. Es de una mujer como la que vio David y terminó en los brazos de ella, mandando a matar al esposo y trayendo gran vergüenza sobre su familia. ¿Sabe lo que tiene que hacer tu fracaso? Llevarte a una determinación. Jamás en mi vida lo vuelvo a hacer en el nombre de Jesucristo. Y a mis hijos y a todo el que pueda le voy a advertir, por ese camino vas a fracasar. El camino de desobediencia a Dios, oyendo la voz del diablo, es un camino de fracaso. Es un camino de pérdida financiera. Es un camino que me lleva a la inmoralidad, a la vergüenza, a la ruina. Hay hijos que sufren la inmoralidad de sus padres y de sus abuelos. Familias divididas, hijos sin educación, hijos que terminan con amargura y dolor en su corazón, que terminan en la cárcel por inmoralidad que vienen y han heredado. No lleves eso a tu familia tú. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Sé un testigo del poder transformador de Dios. Sé un testigo del fiel amor de Dios. A pesar de lo que yo he hecho, Dios me ha amado. Y a pesar de mi fracaso, Dios me ha recibido. Y saben que Dios finalmente puede no solo perdonarte y te perdona, sino restaurarte a una vida familiar. Oigan esto rapidito. La palabra de Dios nos dice que Josué envió unos espías antes de Jericó. Y cuando fueron allá, fueron escondidos por una mujer llamada Rahab. ¿Y saben cuál es el apellido de ella? La prostituta. Y esa mujer recibió los espías y los escondió ahí. Ella le dijo, cuando ustedes vengan, que sea salva mi familia también. Y ella, oiga bien, fue preservada. Era una prostituta, no tenía marido. Pero dice la Biblia que cuando la sacaron de allí, ella
habiendo creído en Dios, fue motivo de bendición para ella y toda su familia. Pero ¿saben qué? Además de eso, no solamente fue restaurada físicamente, sino que la palabra de Dios nos cuenta que ella se casó con un hombre llamado Salmón. Oigan eso. Y de esa prostituta en Mateo capítulo 1 se nos dice que más tarde vino el Señor Jesucristo. Aleluya. No importa cuán baja haya sido tu vida, en las manos de Dios te puede hacer útil. Y Jesucristo no le dio vergüenza de poner en sus antepasados a una prostituta, porque la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. No importa cuán bajo hayas caído, Dios te puede levantar. Dijo un hombre de Dios: Cristo murió por los pecadores, por lo tanto nosotros calificamos. Thomas Edison fue el inventor de la bombilla eléctrica. Y un día, un trabajador de él le preguntó, antes de que la inventara: ¿y cómo usted puede seguir insistiendo en esto después de miles de fracasos? Y él dijo: yo no he fracasado miles de veces, yo he aprendido miles de veces cómo no hacer una bombilla, y finalmente la hizo bien. Que tus fracasos te ayuden a entender: así no se vive. He aquí el camino de Dios, he aquí el camino de Cristo. Esa es la respuesta. Que Dios te bendiga, te conceda levantarte y darle honra a Él que murió por pecadores como tú. Padre nuestro, aquí hay hogares que han fracasado de muchas maneras. Aquí hay vidas que han fracasado de muchas maneras. Yo clamo a ti en el nombre de Jesús, para que tú vengas, oh Señor, y sanes heridas. Para que tú vengas y obres con poder. Para aquellos que están sujetos a vicios, sean rescatados en esta hora. Aquellos que están en crisis financiera sean ahora lavados, fortalecidos para apartarse de ese camino con la ayuda tuya. Y aquellos que han tenido camino de inmoralidad sexual, hoy sean lavados y resuelvan jamás en su vida volver por ese camino. Dale la fuerza, la gracia para restaurar, pedir perdón, para hacer lo que tengan que hacer ahora, que tú seas exaltado y ellos sean lavados. Señor, que aquí nadie muera como Ananías y Zafira en su pecado. Te lo suplicamos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo.